Bienvenidos a Hablemos de, el podcast donde exploramos los límites de la imaginación y nos adentramos en historias que te dejarán sin aliento. Hoy vamos a hablar sobre La última noche de verano, una historia que se desarrolla en un lugar donde la naturaleza es tan feroz como el miedo que te invade. Así que, si estás listo para enfrentar tus temores, ponte cómodo y entra en este relato. Era la última noche de verano en el pequeño pueblo de El Cerrito. La temperatura estaba cayendo rápidamente, como si la misma naturaleza estuviera decidida a quitarnos lo poco que nos quedaba del calor del verano. La luz del atardecer se reflejaba en los lagos cercanos, creando un efecto de bruma que cubría todo. Lucas, nuestro protagonista, era un joven aventurero que siempre había sentido una profunda conexión con la naturaleza. Había pasado toda su vida en ese pueblo y había explorado cada rincón del bosque que lo rodeaba, pero esa noche algo estaba diferente. La atmósfera estaba cargada de electricidad, como si el cielo mismo estuviera esperando a desatar un gran temporal. Mientras caminaba por los senderos del bosque, Lucas comenzó a sentir una sensación de paranoia creciente. Parecía que alguien o algo lo seguía, pero cada vez que se daba la vuelta, no había nadie allí. El viento empezó a susurrar entre las ramas de los árboles, creando un sonido que parecía una suave voz de advertencia. ¿Qué pasa?, se preguntó Lucas para sí mismo, sintiendo un escalofrío recorrerle la espalda. Decidió acercarse al lago y ver si el reflejo de la luz le ayudaba a calmarse. Pero justo cuando llegó a la orilla del agua, escuchó un sonido que hizo que su corazón se detuviera. Un grito desgarrador proveniente del centro del bosque. ¡Alguien está gritando!, exclamó Lucas con voz temblorosa, sintiendo que el miedo comenzaba a tomar posesión de él. Corrió hacia el lugar del que venía el grito, sin pensar en nada más que en llegar allí lo antes posible. Pero cuando llegó, encontró algo que nunca podría haber imaginado. El suelo estaba cubierto de pequeñas hojas de papel con mensajes escritos a mano. Cada uno decía una palabra: vuelve, no te quedes, salva a tu hermano. Lucas se quedó atónito, preguntándose qué significaba todo eso. ¿Quién había escrito esas palabras? ¿Y quién era su hermano? De repente, el silencio fue interrumpido por un sonido de ramas que se rompían en la distancia. Lucas se volvió a tiempo para ver una figura alta y delgada saliendo del bosque, corriendo hacia él con una expresión desesperada en su rostro. «Lucas, ayúdame», gritaba el desconocido, pero justo cuando iba a llegar a él, se detuvo en seco. «¿Qué pasó?», preguntó Lucas, sintiendo que la paranoia volvía a crecer dentro de él. Pero no fue una respuesta lo que recibió. Fue un grito ensordecedor, un rugido que parecía provenir del mismo fondo de la tierra. El suelo comenzó a temblar y Lucas se sintió arrojado hacia atrás. Cuando logró recuperarse, vio algo que nunca podría olvidar. El bosque estaba en llamas. Las llamas crecían por todas partes, como si el fuego mismo estuviera vivo. Y justo en medio de la hoguera, una figura se levantaba de las cenizas. Una figura alta y delgada, con una sonrisa que parecía iluminar toda la oscuridad. ¿Soy yo?, preguntó Lucas para sí mismo, sintiendo que el miedo había alcanzado su punto máximo. La respuesta no tardó en llegar. La figura se acercaba a él, y justo cuando iba a tocarlo, Lucas escuchó una voz que parecía provenir de todas partes, y ninguna al mismo tiempo. «Lucas, ¿recuerdas?». Y eso fue todo lo que Lucas pudo escuchar antes de ser envuelto por la oscuridad.
La última noche de verano en el Cerrito había sido más de lo que nunca podría haber imaginado. Y eso fue lo que nos dejó esta historia. Un recordatorio del miedo que puede acechar en los lugares más inesperados y la importancia de enfrentar nuestros temores para encontrar la verdad. A veces es necesario sumergirnos en la oscuridad para encontrar la luz. El reloj marcaba las 12:37 del mediodía cuando la pantalla oscura se abrió suavemente, revelando un teatro vacío. La sala era una antigua joya arquitectónica de finales del siglo XIX, con sus butacas de cuero rojo y la barra de proyección en el centro del escenario. Los carteles publicitarios colgaban del techo, llenando la atmósfera con imágenes aterradoras de misterios y terror. Elena, una actriz experimentada de 35 años, se encontraba sola en ese espacio. Había aceptado un papel protagonista en la obra Silencio, una adaptación del famoso cuento de Edgar Allan Poe. La noche anterior al estreno, había decidido pasar su última práctica individual antes de salir a escena. Con su vestuario elegante y su maquillaje teatral aplicado, se sentó en la butaca que le correspondía frente al espejo de proyección. El silencio era tan opresivo como el aire frío que circulaba entre las columnas del teatro. La música incidental de la obra comenzó a sonar con suave intensidad, una mezcla de violines y flautas tocando notas que resonaban en la sala. Elena cerró los ojos y se dejó llevar por el texto, sintiendo cómo las palabras le invadían la mente. Silencio, silencio, silencio. Repitió mentalmente, cada palabra más fuerte y clara. A medida que avanzaba en su práctica, un extraño cosquilleo comenzó a recorrerle la espalda. Abrió los ojos para ver una sombra flotante sobre el espejo de proyección. La silueta se movía lentamente, como si fuera una figura de cera inmóvil en un marco de cristal. Elena se tensó y su corazón comenzó a latir más rápido. La sombra se acercaba cada vez más, pareciendo adentrarse en la penumbra del teatro. «¿Quién eres?», preguntó entre dientes, aunque no había nadie cerca que pudiera escucharla. El silencio se hizo aún más insoportable. Los gritos y las risas de los actores en el estudio vecino parecían distorsionados, como si estuvieran a miles de kilómetros. La sensación de estar siendo observada era abrumadora. Elena se levantó con cuidado, caminando hacia la pantalla para ver si había alguien detrás. Pero no había nadie. Solo el sonido de su respiración agitada y el eco de las palabras en la oscuridad. Mientras continuaba recitando, una voz fría y distante comenzó a susurrar desde los altavoces. «Silencio, silencio, silencio». El tono era inconfundible, pero provenía del estudio vecino, no de la pantalla. Elena se giró con asombro hacia el lugar donde solían estar los actores. Allí, en medio de un rincón oscuro, apareció una figura envuelta en una capa negra. La silueta desprendía una aura de misterio y oscuridad, pero no era humana. Las manos extendidas parecían formadas por sombras flotantes. Elena se quedó paralizada, incapaz de moverse o hablar. La figura comenzó a avanzar lentamente hacia ella, susurrando palabras cada vez más intensas. «Elena, ¿te atreves?». En ese momento, una luz tenue se encendió en el techo, revelando un mensaje escrito con letras negras en blanco. «Silencio es el abrazo de la oscuridad». La figura desapareció junto con las palabras escritas. Elena quedó sola, a oscuras y en silencio. Y eso fue lo que nos dejó esta historia. Un viaje a través del silencio y la oscuridad, donde el misterio se convierte en una realidad inquietante. ¿Silencio es un estado de tranquilidad
o un abrazo de la oscuridad. Nos preguntamos si nuestra actitud hacia el silencio nos hace más fuertes o más vulnerables. Pero lo que queda claro es que, a pesar de cómo nos rodea este mundo sonoro y lleno de luces, siempre hay espacios oscuros donde nuestros miedos pueden surgir. ¿Te atreves a enfrentarte al silencio? El sol poniente pintaba los árboles del bosque con pinceladas de naranja y púrpura. Elías, un artista solitario, caminaba por el sendero, su mochila cargada con pinturas, lienzos y caballetes. Su refugio era una pequeña cabaña a mitad del camino, rodeada por un silencio casi sagrado. Elías buscaba la inspiración en la soledad del bosque. Las sombras danzaban entre los árboles, las hojas susurraban secretos al viento, y el aroma de la tierra húmeda llenaba su pecho con una paz profunda. La naturaleza era su musa. Sus colores vibrantes se reflejaban en los lienzos que dejaban traslucir la belleza del bosque. Durante semanas, Elías sentía un cambio sutil en el ambiente del bosque, una sensación de inquietud que lo rodeaba como una nube gris. En sus viajes matutinos, escuchaba pasos silenciosos detrás de él, casi inaudibles, pero innegables. Una noche, mientras pintaba bajo la luz de la luna llena, un sonido le hizo detenerse. Era un roce suave en los árboles, como si alguien o algo se deslizara entre las ramas. No vio nada, solo sombras danzando bajo la luna, pero una sensación de malestar lo invadió. Elías decidió explorar más a fondo el bosque, guiado por esa extraña presencia que sentía. En un claro, encontró una grieta en las rocas, un agujero oscuro y profundo que parecía emitir un tenue resplandor azul. Se acercó con cautela, su corazón latiendo con fuerza. Al mirar dentro de la grieta, vio algo que le heló la sangre, una silueta azul pálida, flotando en el fondo del abismo. Era como una sombra animada, sus bordes borrosos y fluctuantes. Se estremeció, sintiendo un escalofrío que se extendió por todo su cuerpo. De repente, la silueta azul se elevó del agujero, emergiendo hacia él con una velocidad sorprendente. Elías retrocedió, horrorizado, intentando correr, pero sus piernas no le respondían. La sombra lo envolvió en un abrazo helado, absorbiendo su luz y su calor. Sus sentidos se nublaron. El bosque desapareció a su alrededor, dejando solo la oscuridad y el frío azul. Elías despertó con un sobresalto, sudor frío empapándolo. Estaba en su cabaña. El sol del amanecer inundaba el interior. Era solo un sueño, una pesadilla vívida. Se levantó, tembloroso, y miró hacia la ventana. El bosque era verde y tranquilo, como siempre. Sin embargo, algo había cambiado en él. La alegría de pintar se había esfumado, reemplazada por una profunda inquietud. Sus ojos buscaban constantemente la sombra azul en el bosque, sintiendo que aún estaba ahí, observándolo desde las profundidades del claro. Y eso fue lo que nos dejó esta historia. Un recordatorio de que a veces las fronteras entre la realidad y los sueños son más finas de lo que imaginamos. La sombra azul puede esconderse en el corazón del bosque, esperando el momento perfecto para emerger. ¿Te atreverías a volver a mirar hacia el claro? Gracias por escuchar. Si te ha gustado esta historia, no olvides suscribirte y activar las notificaciones para más relatos oscuros. Nos vemos en el siguiente episodio.